El día de hoy los aviones comerciales requieren una tremenda cantidad de transferencia de información entre los sistemas y sus elementos digitales de transmisión. Los sistemas que se utilizan para aumentar la precisión mientras disminuye el peso y costos de pasaje, la especificación ARIN 429 establece los estándares de la industria del transporte aéreo para la transferencia de datos digitales entre elementos del sistema de aeronaves. Las especificaciones ARIN 429 fueron publicadas por la Corporación de Radio cuyos accionistas dan su consentimiento tanto en Estados Unidos como en aerolíneas regulares, así como fabricantes de aviones, empresas de transporte aéreo y aerolíneas de bandera extranjera. La especificación 4 ARIN 429-3 pues se publicó con una fecha del 15 de septiembre de 1979. El material compartido pretende dar una explicación general de la transferencia de información digital. Algunos de los términos que utilizaremos en los módulos serán definidos posteriormente. Un ejemplo, el MARC 33 de transferencia de información digital o DIT es un sistema en el cual el sistema transmite información de un determinado puerto sobre un par de cables trenzados para proteger el elemento de otro sistema que requiere información. Y un ejemplo de una interfaz DEST son representados con cuadros como se ve en la imagen X, Y y Z que viajan en una dirección en un par de cajas con cables protegidos. Las cajas X suplen la transmisión de datos y los datos de suministro de puerto transmitido al receptor de las cajas Y y Z. Este es un ejemplo de pues, cómo se puede realizar la salida de base de datos. Los datos se transmiten en una dirección a las codificadoras en las cajas Y y Z. Este único código pues, de datos es requerido por una caja individual. Además de los enlaces de datos generales, hay enlaces de datos pues, dedicados y todos los datos se transmiten en una dirección a un receptor. Aquí tenemos pues, lo que es la información digital, cómo se forma la palabra, en este caso ARINC, de 32 bits, y nos dice que la información digital es transmitida por medio de pulsos electrónicos sobre una serie de líneas de transmisión y un pulso individual se conoce como un bit. En los bits del 1 al 9, como puedes ver, encontramos el código de etiqueta. Este pues identifica los datos a transmitir. Los bits 9 y 10, como puedes observar, comprenden la identificación de la fuente de destino o SDI. Este código es necesario para usar cuando se indica la fuente de información o cuando la información está dirigida pues, a una ubicación, en este caso específica. También tenemos que en el campo de los pues, bits del 11 al 28, incluyendo a veces el 29, claro, esto depende del tipo de palabra que contienen los datos especificados y asignados por la etiqueta. El código de signo de matriz de estado o SSM consiste en los bits 30 y 31. Esto igual como lo había repetido, depende del tipo de palabras pues que utilicen. El SSM o el código identifica las características de una palabra como dirección, signo y valor. Y tenemos el bit 32, que es el bit de paridad. Este bit sirve para pues checar la deficiencia de transmisión o si la transmisión fue eficiente. También tenemos cuatro tipos de datos de entrada. Como puedes observar, son discretos, numéricos, alfabéticos, gráficos y pues en las entradas discretas son específicos pues los valores de voltaje. En las entradas numéricas son valores numéricos específicos por una condición y las entradas alfabéticas incluyen letras, caracteres de puntuación y abreviaciones de tres palabras, de tres letras.
En las entradas gráficas tenemos pues diagramas métricos, símbolos, líneas, incluidos círculos, arcos y vectores. La información para transferir los datos digitales se codifican en 32 bits en el formato de palabra digital en el codificador, que transfieren los datos digitales a un multiplexor, y el multiplexor ensambla la palabra para transmitir ese orden o la orden, y luego pues envía a la salida del transmisor. Y la sección de entrada tiene pues un receptor de datos digitales de la transmisión del multiplexor, transmite al codificador, y el multiplexor de palabras de 32 bits en el código bipolar o una o dos, pueden utilizar una o dos velocidades, perdón. La velocidad baja es de 12.000-14.5.000 por segundos, y la velocidad tasa alta es de 100.000 bits por segundos. También tenemos el código bipolar RZ. Este código bipolar básicamente contiene valores lógicos. El valor de 1 toma el valor de, en este caso, de 10 volts, en valor de 10 volts, y el valor lógico de 0 toma el valor de menos 10 volts. O sea, cualquier valor de menos de 10 volts es un 0. Cuando se encuentra en un intervalo de espera de 4 bits, o sea, no hay ningún tipo de información, ningún bits en esos 4, esto quiere decir que la palabra terminada comenzará pues otra palabra. Ya terminó una y comenzará otra. Bueno, aquí tenemos los datos, como de la manera que se reciben. Básicamente los datos se reciben del puerto de entrada, donde está el receptor 429 de entrada, y el código de la etiqueta selecciona, pues en este caso, el registro de desplazamiento correcto para su decodificación de señales, y el enrutamiento del puerto de entrada y de monitoreo del número de bits de paridad 32 para la verificación de la eficiencia de transmisión. Básicamente aquí el transmite a 3 decoders: BCD, binario y discreto. En el caso del BCD no tiene que pasar a ningún multiplexor o interpretador lógico, como vemos. Y también tenemos, examinaremos o explicaremos el código decimal codificado binario, también conocido como BCD en formato de palabra. Dice: las señales analógicas de los elementos del sistema son codificados en palabras de datos BCD para su transmisión. Las palabras BCD pues transmiten varios caracteres numéricos y señales discretas para su sistema. Tenemos algunos ejemplos de transmisión de datos de este tipo. En el formato de palabras pues incluyen velocidad de pista o ground speed, velocidad de viento o wind speed, curso seleccionado o select course, carga de neumático o tire landing. Básicamente la estructura de la palabra está dividida en partes, perdón. La primera parte es el código label o etiqueta. La siguiente parte es el SDI o identificador de origen de destino. La siguiente parte es el SSM la siguiente parte sí es el SSM o signo. No, perdón, esta parte es los datos, los datos discretos de la información. Tenemos la SSM ahora sí, que son los signos de la matriz de estado. Y aquí el bit 32 pues es el bit de paridad, como ya había mencionado. Básicamente los bits del 1 a 8 forman parte de la etiqueta. Esta etiqueta identifica el tipo de datos a transmitir. Un dato importante es que la etiqueta es única en el sentido de que
de que el bit pues es menos significativo, es el último de la secuencia de los bits y los caracteres de la etiqueta son leídos en orden inversos. Los códigos octales que se muestran en el ejemplo pertenecen al código octal 201. Los códigos de la etiqueta asignados por la especificación ARINC son mostrados en código octal, como puedes ver. Se puede ver que la etiqueta octal está limitada por 8 bits y no hay un valor más grande que 377 bits. Si lo ves, lo remarqué con una línea morada. Bueno, cada parámetro de la etiqueta tiene diferentes valores asignados, los cuales cumplen con los requerimientos individuales. Esos valores permiten, como lo ves, unidades de rango, millas náuticas, nudos, entre otros. Rango, dígitos significativos, resolución, dirección según sea requerida. Y en el ejemplo que estamos manejando nos damos cuenta de la distancia del DME que se puede ver en una unidad de millas náuticas en un rango es de menos de un minuto para más de 399.99 millas náuticas. Como puedes ver hay 5 dígitos significativos y una resolución de 0.1. Lo que estoy mencionando, esto lo he subrayado con amarillo. Y siguiendo con el ejemplo, nos menciona que los bits 9 y 10 son reservados para usarlos como identificador de destino de origen o CDI cuando la palabra específica deba dirigirse a un sistema en particular. En este caso, de una instalación de múltiples sistemas, obviamente. El SDI es usado también como el sistema de origen o la instalación de múltiples sistemas, y la instalación de los múltiples sistemas deben ser identificados por el sistema de uso. Entonces, tenemos que el bit del bit 30, del 11 al bit 29 son la reserva para el BSD. Los datos para el BSD, es el campo de datos discretos y se divide en 5 bits. Cada bit representa un carácter, en este formato de caracteres menos significativos es el número 1 y los bits del 11 al 14 no se utilizan para los datos BSD. Están definidos como un valor lógico de 0 o se utilizan para datos discretos. En este ejemplo, 0.22.33 representa los bits con valores lógicos de 1 dentro de cada uno de los 5 bits. Esta cifra se obtiene cuando se combina la información ya establecida desde el código de etiqueta y que representa el código de etiqueta. Esto indica que el valor de la distancia del DME es 22.35 millas náuticas, como se dice en la imagen de ejemplo. Y la ubicación del punto decimal está determinada por los grados de resolución que se requieren para cada parámetro. Para este ejemplo fue el 0,01, si lo puedes observar en el resolución 0.01. Bueno, en nuestro ejemplo nos muestra un valor lógico de 00 para el SSM. La interpretación del SSM indica que el valor 00 representa un signo de más. El bit número 32 es una paridad y el bit es usado para un receptor para verificar la eficiencia de transmisión del valor lógico del bit
de paridad proporciona una paridad impar cuando se combina con los valores de 1 lógico y los de los bits 1 a 31. En este ejemplo, los bits 1, 8, 11, 13, 15, 16, 20 y 24 tienen valores lógicos de 1 y la suma de estos valores lógicos es igual a 8 valores. Por lo tanto, los valores del bit 32 tiene que ser 1 y la suma de todos los bits es igual a 9, lo que proporciona una paridad impar.